Punkt der heutigen Tagesordnung ist die Erklärung des Rates und der Kommission betreffend die Notwendigkeit einer kohärenten Strategie für die Beziehungen zwischen der EU und China. Spricht zunächst im Namen des Rates Herr Borrell-Fontelles. Good morning, President. Good morning, dear members of the European Parliament, President of the Commission, dear colleagues from the Commission. I want to speak Spanish. I think it's going to be better for all of us. Dear members of the European Parliament, ustedes me convocan hoy a venir aquí al Parlamento como presidente del Consejo de Asuntos Exteriores para debatir sobre la necesidad de una estrategia coherente para las relaciones de la Unión Europea con China. Señorías, siempre es bueno disponer de una estrategia coherente con respecto a China y sobre cualquier otra cuestión. Es bueno tenerla. Pero tal como ustedes han formulado el título de este debate, parece que dan a entender que el Parlamento Europeo cree que la Unión Europea no dispone de esa estrategia coherente. Y si es así, me siento directamente interpelado, me siento directamente concernido, porque como alto representante me corresponde, según el tratado, velar por la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. Luego, si ustedes creen que tal coherencia no existe, algo debo tener que ver con ello, aunque seguramente no solamente yo. En todo caso, estamos hablando de política exterior y de seguridad común. Estamos en el título 5 del tratado. Política exterior común, pero no única, porque cada Estado miembro mantiene competencias propias en política exterior, aunque también se hayan comprometido a construir progresivamente una política común. Cada uno tiene la suya. Y por eso, en una relación tan compleja como la que tenemos con China, inevitablemente hay diferentes puntos de vista porque hay diferentes intereses entre los Estados miembros. Es así. Pero si queremos construir una estrategia coherente de la Unión con respecto a China, es necesario que todos y cada uno de los actores de la Unión actúen conforme y en pleno respeto de los tratados en el ejercicio de sus respectivos roles y responsabilidades. Cada uno a lo suyo. Y eso afecta a todos, a los Estados miembros, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y también a ustedes, al Parlamento Europeo. Señorías, como ustedes saben y han reflejado acertadamente en su informe PAET, la política exterior y de seguridad común y como parte de ella la relación con China la define por unanimidad el Consejo Europeo y el Consejo. El Consejo Europeo determina los intereses estratégicos de la Unión, fija los objetivos y define las orientaciones generales de esta política exterior. Y basándose en esas, el Consejo de Exteriores que presido elabora la PESC, o la Foreign Security Policy, y adopta las decisiones necesarias para aplicarla. Ciertamente la Comisión, a la que me honro de pertenecer como vicepresidente, tiene también un papel fundamental en áreas que tienen un impacto enorme sobre nuestras relaciones exteriores. Y ahora que estamos hablando cada vez más de seguridad económica, como ha dicho la presidenta, como parte integrante de la seguridad nacional, esas competencias y ese papel es mayor. Ese concepto de seguridad nacional, seguridad económica, va a tener una influencia determinante en la manera como concebimos nuestras relaciones exteriores. Países como Estados Unidos y Japón ya lo incluyen claramente en su estrategia de seguridad nacional. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, teniendo en cuenta las características institucionales de la Unión,
y el hecho de que son fundamentalmente los Estados miembros los que disponen de los instrumentos necesarios para ejecutar esta seguridad económica a través de controles o restricciones a la exportación o a las inversiones en el interior y en el exterior. Señorías, como ustedes saben, tenemos una estrategia con respecto a China, la de 2019, el tríptico famoso. Y sin duda, desde entonces han pasado muchas cosas y esta estrategia tiene que ser recalibrada para adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero la Unión Europea nunca hasta ahora ha definido explícitamente a China como una amenaza directa para nuestra seguridad, como sí lo hizo con respecto a Rusia el Consejo Europeo del 22 en Versalles. Este enfoque multifacético, este tríptico, ha demostrado su validez ante la creciente asertividad de China, pero en los últimos tiempos nuestras relaciones se han visto sustancialmente deterioradas. Ustedes saben muy bien por qué y cómo: las sanciones, marzo del 21, contrasanciones impuestas por China, también contra miembros de esta casa, coerción económica contra Lituania o el aumento de las tensiones en el estrecho de Taiwán. En ese contexto se han ido planteando contribuciones relevantes al debate sobre la revisión de nuestras relaciones con China, la propia resolución aprobada por este Parlamento, el discurso de la presidenta von der Leyen, la toma en consideración de las medidas adoptadas por Estados Unidos para imponer controles a la exportación de semiconductores y de inversiones en China en el marco de su nueva estrategia de seguridad nacional. Y todos ustedes tienen bien presentes las recientes visitas oficiales a China, tanto del presidente del Consejo Europeo el año pasado, la presidenta de la Comisión y de varios jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Por mi parte, ya en el último Consejo de Asuntos Exteriores, en marzo, planteé la urgencia y la necesidad de dedicar nuestro próximo Consejo, el de abril, a las relaciones con China. Y seguiremos trabajando en esta línea hasta que los líderes, reunidos en el Consejo Europeo, decidan revisar la actual estrategia. Y ahora, puesto que como alto representante de la Unión me corresponde, según el Tratado, contribuir a elaborar esta estrategia, permítame resumir cómo veo yo personalmente. No pretendo decir que tengo un mandato del Consejo para hacerlo todavía, pero sí decirle cómo veo nuestra relación con China y cómo debemos adaptar nuestra estrategia. Estamos muy focalizados en la agresión de Rusia contra Ucrania y nos ha emergido otro problema político de gran dimensión, que es China. Pero China no es Rusia. China es un superpoder que crece, que está presente en todas partes del mundo, cuya influencia es considerable, su peso político crece y su atractividad para muchos países del sur es innegable. Por ejemplo, en ASEAN, China se ha convertido en el primer inversor, nos ha desplazado. Parece como si China ya hubiera iniciado un proceso destinado a prever el impacto de posibles sanciones. Está empezando a hacer de-risking. Mientras nosotros hablamos de eso, ellos ya lo están haciendo. Hay que tener bien presente estas consideraciones a la hora de definir una estrategia coherente con respecto a China. Pero, aunque cada vez más estemos en rival mood, no hay que dejar de hablar con China. No hay que rechazar la colaboración con China en la solución de los grandes problemas globales porque China no sea una democracia. La deuda de los países emergentes, hay más de 40 países ahogados por un exceso de deuda, y el cambio climático, muchos miles de millones de personas afectados por él, nos obligan más que nunca a trabajar juntos. Y China quema más carbón que el resto del mundo junto y es el principal acreedor de los países emergentes. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de la deuda o del clima, no hay solución a esos problemas sin la participación y la colaboración de China.
hay que seguir hablando con China por su colosal influencia en el mundo y porque el diálogo es la base de la política internacional, al menos hasta que lo inevitable ocurre, como ha hecho Rusia con Ucrania. China está emergiendo, ha emergido ya y va a seguir estando allí. Y en pocos años, China e India van a representar casi la mitad del producto mundial. Y esas dos grandes masas humanas van a volver al sitio en el que estaban antes de la revolución industrial. Es la vuelta de la historia. Pero para que este diálogo con China tenga lugar con claridad y eficacia, tenemos que alinear nuestras posiciones y expresarlas no con una sola voz, porque tenemos una multiplicidad de voces, pero sí como un coro bien afinado, con muchas voces, pero procurando decir lo mismo, o por lo menos en la misma longitud de onda. La pluralidad no debe ser un problema mientras haya una posición consensuada, en particular sobre dos grandes temas. ¿Es Europa un polo en la multipolaridad? ¿Tiene una existencia propia como entidad política? ¿Eso que se llama la autonomía, estratégica o no, de Europa? Y en segundo lugar, ¿de qué manera nos dirigimos a China acerca de la agresión de Rusia a Ucrania? Cuando el presidente Macron va a Pekín y le dice al presidente Xi que espera que le ayude a hacer entrar en razón a Putin, a lo mejor resulta que el presidente Xi no cree que Putin haya perdido la razón, sino al contrario, que tiene razones, que comparte con él y con muchos de sus visitantes, como el presidente Lula, que ha estado antes de ayer en Pekín y ha cultivado la misma ambigüedad estratégica que China. Me gustaría repetir aquí el largo discurso que tenía preparado para mi viaje a Pekín, frustrado por culpa del COVID, pero como no tengo tiempo, voy simplemente a decir que nuestra estrategia con respecto a China tiene que basarse en 4 palabras: los valores, la seguridad económica, Taiwán y Ucrania. Primero, los valores. No tenemos la misma visión sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que China. Y en todos los foros internacionales y con todos los países del mundo, China desarrolla una narrativa que subordina los derechos políticos fundamentales al desarrollo económico. Me recuerda cuando en mi juventud discutíamos sobre las libertades reales y las libertades formales. Las reales son aquellas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Pero no es una cosa o la otra, no es ida o, necesitamos las dos. Necesitamos la libertad simplemente para ser libres, pero necesitamos que esta libertad política sea un poderoso motor para desarrollar el bienestar material de los ciudadanos. Queremos libertades políticas y queremos progreso económico. Y tenemos que defender esta visión y contrarrestar el discurso, la narrativa china por todos los medios intelectuales a nuestro alcance. Pero hay que seguir en este diálogo y lo hemos vuelto a empezar, me alegro de ello, a nivel bilateral después de que China suspendiera el diálogo sobre derechos humanos con nosotros. Segundo, relaciones económicas y seguridad económica. Nuestra relación económica está terriblemente desequilibrada. Nuestro déficit comercial es abismal y no deja de crecer. 400 billones, 400 billions de déficit y ellos con un superávit de 470. China ya no es el suministrador de bienes baratos producidos gracias a una mano de obra barata. Al contrario, está en la punta del desarrollo de las tecnologías y es un competidor en aquellos bienes más sofisticados. Al final, lo barato acaba resultando caro. Ya me lo decía mi abuela, no compre las cosas baratas que al final acaban siendo caras. Lo hemos aprendido con la energía rusa y lo estamos aprendiendo ahora en la competencia económica con China. Y eso no es solo porque seamos no competitivos, sino porque China, quien manda no es el mercado, es el Estado.
Y eso cambia radicalmente las reglas del juego. Sí, también con Estados Unidos tenemos problemas de reglas de juego. También con Estados Unidos competimos y discutimos las reglas de la competencia. Pero, al fin de cuentas, somos los dos economías de mercado. China es un caso distinto. Nuestra relación está desequilibrada porque tenemos una dependencia de algunos productos que nos hace vulnerables. Y esta vulnerabilidad aumenta porque estos productos, materias primas, están integrados en cadenas de producción y acaban en bienes finales que importamos desde China. Y por eso es cierto, es importante el de-risking que ha mencionado la presidenta de la Comisión, y eso pasa por diversificar nuestras fuentes de suministro, reconfigurar las cadenas de valor, controlar las inversiones in y out, desarrollar instrumentos de anticoerción, pero siempre con respeto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Sería paradójico que pregonásemos y predicásemos el multilateralismo y luego violásemos las reglas de la institución multilateral que más ha contribuido a formar el mundo que hoy tenemos. Pero permítanme advertirles de un riesgo. Derriscar, es un barbarismo en castellano, disminuir los riesgos acarrea riesgos. Porque hemos de ser conscientes que si redirigimos nuestros flujos económicos y comerciales hacia otros países de Asia distintos de China, lo que veremos es que casi automáticamente esos países van a aumentar sus relaciones comerciales con China para importar las materias primas que necesitan para producir los bienes que luego nos van a vender. Y por lo tanto lo que habremos hecho es poner un intermediario en nuestra dependencia. Seremos indirectamente dependientes. Y en esos casos puede ser incluso peor, porque esos países serán mucho más vulnerables a las presiones que pueden recibir de China de lo que lo somos nosotros ahora. En todo caso, hay que rechazar la ilusión de que para protegernos económicamente de China hay que desacoplar nuestras economías. Nuestra dependencia del comercio internacional es demasiado grande. Es más del doble de la que tienen los Estados Unidos. No ganaríamos en seguridad, nos privaríamos del contrapeso económico y otros ocuparían el vacío que dejaríamos. Hay que diversificar para reducir vulnerabilidades, pero reducir vulnerabilidades, a fin de cuentas, es lo mismo que aumentar nuestra autonomía. The risk and strategic autonomy goes hand in hand, porque la dependencia es lo contrario de la autonomía. Cuanto más autónomo sea usted, menos dependiente será, y cuanto más dependiente sea, menos autónomo será. Y la dependencia económica es mala, la política también. Las alianzas funcionan cuando están equilibradas. Cuando no están equilibradas y una parte es mucho más fuerte que la otra, ya no es una alianza, es otra cosa cuyo nombre no voy a pronunciar aquí. Pero ser autónomo es lo contrario de ser dependiente, hay que reducir nuestros riesgos, pero eso no debe ser un eslogan, señorías. No es un eslogan, no es una frase hecha, es una política de largo plazo. Tardaremos años en hacerlo. De igual manera que tardaremos años en aumentar las capacidades militares que hoy no tenemos. Y el mayor riesgo geopolítico es que el de-risking con respecto a China aumente la capacidad de impacto y presión de China sobre el resto de Asia. Por lo tanto, es una tarea que hay que abordar juntos, todas las instituciones y todos los Estados miembros, de forma contumaz, pertinente, permanente y comprometida. Taiwán. Taiwán es fundamental para Europa, por tres razones. Porque es el estrecho más estratégico del mundo, y en particular para nuestro comercio. Tenemos que estar allí presentes a través de Freedom of Navigation Operations, a través de nuestras flotas. Segundo, no solamente por una razón moral, que una acción contra Taiwán por fuerza tiene que ser rechazada, también es porque sería, en términos económicos, gravísimo para nosotros, porque Taiwán tiene un papel estratégico en la producción de los más avanzados semiconductores. Finalmente,
Si queremos ser y decimos querer ser un poder geopolítico, tenemos que estar presentes en todas las partes del mundo para reafirmar nuestras posiciones, para defender nuestros intereses, para llamar a la calma, para prevenir provocaciones, vengan de donde vengan. Y por eso la mejor solución es volver al statu quo antes. Taiwán es claramente parte de nuestro perímetro geoestratégico para garantizar la paz, para defender nuestros intereses sin echar leña al fuego, y estoy seguro que todos los países europeos comparten esta posición. En Ucrania, nuestras posiciones son bien conocidas. Nuestro mensaje a China es claro, la presidenta lo ha transmitido muy explícitamente, lo han hecho todos. Nuestra relación con China no puede desarrollarse normalmente si China no usa su influencia en Rusia para conseguir que ésta retire sus tropas de Ucrania y ponga fin a la guerra. Frente a un conflicto que afecta a la integridad territorial y la soberanía de un Estado independiente, cuyas fronteras están protegidas por el orden internacional y por los compromisos de las grandes potencias, entre ellas también Rusia y China, cualquier neutralidad que no distinga entre el agresor y el agredido es ponerse del lado del agresor. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Y finalmente, desde un punto de vista geopolítico, tenemos que evitar una nueva guerra fría entre el oeste y el este, ahora el Far East, el este todavía más al este. Y tenemos que dar mucho más atención a las crecientes dificultades de muchos países en el sur. Porque ver el mundo a través del triángulo estratégico China, Europa, Estados Unidos sería una visión reducida y reductora, porque no tendría en cuenta la existencia de las grandes masas de población en el sur, a las que China presta especial atención porque quiere construir con ellas un nuevo orden mundial, distinto del que, según ellos, ha construido Occidente. Y lo dicen abiertamente, lo dice mi colega el ministro de Asuntos Exteriores en una clase de retención. Sabemos que es así y por eso el debate sobre China no ha hecho más que empezar. Lo hemos de hacer con lucidez, es decir, con realismo, sabiendo que las cosas son como son y los números son los que son, con determinación y claridad y con más unidad que nunca. Una unidad que es indispensable, aunque ciertamente no excluye que haya varias voces que hablen en nombre de Europa, como hoy aquí el Consejo y la Comisión. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Borrell-Fontelles. Es spricht nun im Namen der Kommission die Präsidentin, Frau von der Leyen. Mr. President, Minister De Josep, honorable members, during my trip to China this month, I was fortunate to be in Beijing on the day of the Qingming Festival, one of the most traditional Chinese holidays. It is a day to honor and pay respect to past generations, and it is part of the very rich history and culture of China that certainly fascinates and captures the imagination of people all around the world. Seeing this country again, firsthand, only reinforced my deep admiration and respect for the people of China. For centuries, they have helped shape world civilization, and in the last decades, they have really transformed the economy of their country, lifting more than 800 million people out of poverty in the last 45 years. We should never lose sight of the magnitude of this transformation into a modern-day economic powerhouse, key global player, and a leader in many of the cutting-edge technologies that certainly will shape the next decades of global civilization and progress. This international and economic status, as well as our own interests,
make it all the more important for Europe to manage its relations with China. And for me, that also shows that decoupling is clearly not viable, desirable, or even practical for Europe. But as I said back in January, and as I set out in more detail a few weeks ago, there is clearly a need for Europe to work on de-risking some important and sensitive parts of our relationship. So de-risking, but not decoupling. Much has been said about this since I set out the principles of this de-risking strategy, and even more has been said since the last trip. In many ways, that reaction is good because Europe needs to have this discussion. And so I want first and foremost thank the Parliament for putting this debate on today. It's urgent and it's good that we have this debate. Most importantly, I say this because this relationship is too important for us not to define our own European strategy and principles for engagement with China. I believe we can and we must carve out our own distinct European approach that also leaves space for us to cooperate with other partners too. And the starting point for this is the need to have a shared and very clear-eyed picture of the risks and the opportunities in our engagement with China. And this means acknowledging, as well as clearly saying, that the Chinese Communist Party's actions have now caught up with its stated ambitions and the hardening of China's overall strategic posture over the last years. For example, the shows of military force in the South China Sea, in the East China Sea, and at the border with India directly affect our partners and their legitimate interests. Or on the issue of Taiwan, the EU's One China policy is long-standing. We have consistently called for peace and stability in the Taiwan Strait, and we stand strongly against any unilateral change of the status quo, in particular by the use of force. We must also never shy away from talking about the deeply concerning and grave human rights violations in Xinjiang. And just as China has been ramping up its military posture, it has also ramped up its policy of economic and trade coercion, as we've seen, from Lithuania to Australia, and the targeting of everything from pop bans to trade brands. We have also seen these tactics directed right here in the House of European Democracy. And I want to express my solidarity to those members of the European Parliament who have been unfairly sanctioned by the Chinese Communist Party just for calling out human rights violations. And all this is symptomatic for the fact that China has now turned the page on the era of reform and opening and is moving into a new era of security and control. I heard this in Beijing from many European companies who have witnessed firsthand this shift towards security and away from the logic of open markets and free trade. And to strengthen that security and control leverage, China is openly pursuing a policy of reducing its dependency on the world. That's completely okay, that's their right, but while increasing the world's dependency on itself. You know the examples, for example, whether it's on critical raw materials or the renewable energy, on emerging tech like artificial intelligence, quantum computing, or biotech. Honorable members, having this clear-eyed assessment of the Chinese Communist Party's actions and direction of travel, actually including its relations with Putin's Russia and its attitude towards the war in Ukraine, is a prerequisite
for today's discussion. And it will allow us to develop an approach that is tailored to our economic and national security imperatives, one that we all can rally around, and one that is clearly understood in Europe, in the world, and crucially also in China itself. And this last point is one of the key reasons I felt it was important to make the trip to Beijing alongside President Macron. It was a chance to discuss with President Xi the shared challenges that we need to work on together, whether in our bilateral trading relation or on global issues like debt relief, climate change, and nuclear non-proliferation. But equally important, the trip was necessary to ensure that we are as honest and clear in our messaging in Beijing as we are in Brussels or here in Strasbourg. This is a core part of our efforts to de-risk through diplomacy, by reducing the space for misunderstanding and miscommunication, regardless of how difficult the conversations may be. The point I made in Beijing is that we do not want to cut economic, societal, political, and scientific ties. We have many strong links, and China is a vital trading partner. Our trade represents some 2.3 billion euros a day. Most of our trade in goods and services remains mutually beneficial, but there is an urgent need to rebalance our relationship on the basis of transparency, predictability, and reciprocity. What we want is China to respect the level playing field when it comes to access for our companies to the Chinese market, to respect transparency about subsidies, to respect the intellectual property. And beyond this, we also know that there are some areas where trade and investment poses risks to our economic and national security, particularly in the context of China's explicit fusion of its military and commercial sectors. And this is why the central part of our future China strategy must be economic de-risking. There are 4 areas for us to work on, which I want very briefly to touch on. The first is taking a critical look at our own resilience and dependency and making our own economy and industry more competitive and more resilient. And this is the work we have been doing together. You know it. It began in the investment in the green and the digital through Next Generation EU, to the pillars of our industrial policy and the landmark acts you know too. It's the CHIPS Act, it's the Critical Raw Materials Act, and it's the Net Zero Industry Act. And leaders signed up to it in Versailles during the French presidency. So now we must keep strengthening our resilience and sovereignty in key areas. You know them all. It's energy, it's health and pharmaceutical products, it's food security, but also, of course, when it comes to our defense capabilities. The second point is becoming bolder and better in using our existing trade defense instruments. We have given ourselves the right tools to deal with security concern and economic distortions. So we must be more assertive in using them when we need them. And I want to take this opportunity to thank the Parliament for its leadership in agreeing on the new anti-coercion instrument just a few weeks ago. The third element is the lead to look at where we need to work on new tools for some critical sectors. We need to ensure that our companies' capital, their expertise, their knowledge are not used to enhance the military and intelligence capabilities of those who also are our systemic rivals. That cannot be. So we have to look at where there are gaps in our toolbox, which allow the leakage of emerging and sensitive technologies through investments in other countries.
And this is why we're currently reflecting on if and how Europe should develop an instrument on outbound investment for very small number but very sensitive technologies. This will form part of a new economic security strategy which the Commission will put forward in the coming months. The fourth principle is cooperation with partners, whether on economic security or on trade, whether with partners we are close to in the G7 or with those with whom we have looser ties, but some shared interests. This will be a core part of diversification and the strengthening of the resilience of our supply chains to reduce our own vulnerabilities. Honourable members, as the High Representative said, in 2019 the Commission and the EEAS collectively proposed a strategic update of our China policy. Since then, the world has changed enormously. China has changed, Europe has changed. And that's why our European strategy has to adapt too. A few weeks ago, when I gave my speech on China, I said, a strong European China policy relies on strong coordination between member states and EU institutions, and on the willingness to avoid a divide and conquer tactics that we know we may face. We have already in the recent days and weeks seen those tactics in action. And it is now time for Europe to move to action too. Now is the time to demonstrate our collective will. It is time to jointly define what success looks like and to show that unity that makes us so strong. And in this sense, I say, long live Europe. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen. Es spricht nun